Hola chiquillos, ¿cómo están? Hoy día vamos a hablar de la composición de funciones, ¿ya? Y vamos a intentar calcular el dominio y recorrido de estas funciones compuestas que se llaman. Primero partamos mencionando qué significa la composición de funciones, ¿ya? Cuando uno habla de esto, estamos hablando de dos funciones en el fondo que se van a unir y van a formar una única función. Piénsenlo de esta manera. Imagínense que yo tengo dos máquinas que realizan distintos procesos a un cierto artículo, por decirlo de alguna manera. ¿Ya? Entonces, tengo una máquina 1, ¿cierto? Tengo una máquina 2 y esa máquina 2 y tengo mi artículo. Un artículo cualquiera. ¿Ya? Supongamos que yo tengo una empresa y una fábrica donde construyo este tipo de artículos, ¿ya? Entonces, yo tomo este artículo o esta materia prima, si así la queremos ver así también, y la hago pasar a través de esta máquina, ¿ya? Y esta máquina, supongamos que lo que hace es que me devuelve ese artículo, pero ahora en un color específico. O sea, esta máquina le da el color, ¿ya? Estoy imaginando. Entonces aquí sale del color, el artículo que sale acá ya sale con el color que yo le estoy pidiendo a la máquina. Luego tiene que pasar por una segunda máquina, donde esta máquina le modifica el tamaño. ¿Ya? Entonces puede salir más grande, más chico, ¿ya? Pero modifica el tamaño. Y sale el producto final. Supongamos que yo voy a pedir productos con tamaño más grande. Y salió el artículo con color y tamaño. ¿Ya? Entonces, tengo un artículo cualquiera o una materia prima, estoy construyendo algo, lo que se me antoje. La primera máquina le da el color que yo quiero y la segunda máquina aumenta el tamaño al que yo deseo de la cuestión que yo quiero construir en el fondo. Sin embargo, el problema que ocurre es el siguiente. Resulta que el costo quizás del proceso de estas dos máquinas es demasiado alto en términos económicos y en términos de tiempo. ¿Ya? Entonces, son máquinas un poco antiguas, entonces ya complica el asunto. Y en el mercado yo me voy caminando, ¿cierto? Y me encuentro con una nueva máquina, una máquina así como de última generación, que le aplica color y tamaño a los artículos, al artículo o a la materia prima que yo le agrego, obteniendo el artículo final, es inmediatamente, o sea, en un solo proceso. Este mismo artículo, ¿cierto? Yo lo agrego, si lo pasara por esta máquina nueva, que le agrega color y tamaño, me da el resultado final, el mismo resultado final inmediatamente. Y con esta máquina, si yo la quisiera comprar, ahorro, por ejemplo, mucho tiempo y por lo tanto mucho dinero. Supongamos que yo aquí en este proceso me demoro 5 horas en obtener un artículo finalizado y aquí yo me demoro 1 hora simplemente. Entonces, está claro que lo que me conviene de todas maneras es conseguir esta máquina que aplica color y tamaño inmediatamente, ¿ya? Entonces lo que en el fondo estoy haciendo acá es, de alguna manera, tomando esas dos máquinas antiguas, a una mente brillante por ahí se le ocurrió tomar estas dos máquinas antiguas y transformarlas en una sola y hacer este proceso mucho más rápido, mucho más eficiente. Cuando se hace esto, que pasa en muchas situaciones quizás de la vida cotidiana, lo que estoy haciendo es componiendo, estoy, por decirlo así, fusionando dos procesos y haciéndolos mucho más eficientes, de tal manera que ese proceso se transforme en uno solo, más rápido y a menor costo también, ¿ya? Entonces, este proceso se transformaría en uno solo, nuevo, ¿ok? Cuando uno compone funciones, hace exactamente lo mismo. Tiene una función que modifica nuestros valores, ese valor pasa por una segunda función, vuelve a modificar nuestros valores y obtenemos un valor final, una función final.
Sin embargo, lo que nosotros queremos es tomar un valor, pasarla por esta función, que en el fondo es la unión de estas dos funciones, y tener nuestro producto final, sin tener que estar pasando paso por paso, o sea, pasando por máquina a cada rato. ¿Ok? Esa es la idea de la composición de funciones. Entonces, veámoslo en términos matemáticos. Supongamos que tenemos lo siguiente. Voy a tener dos funciones, una función f, que va a ser 2x, y una función g, que va a ser 3x más 1. Esas son mis dos funciones. Entonces lo que yo estoy diciendo, tengo mis valores iniciales, paso estos valores a través de f, pasan a través de f, pasan a través de g y obtengo el producto final. Fíjense entonces, esto es lo que uno hace cuando compone funciones. Estos son los valores que yo voy a trabajar, los que voy a evaluar: 1, 2, 0, menos 1 y menos 2. Tomo el número 1 y lo evalúo en esa función, la función f. 1 reemplazamos en x, ¿cierto? Y decimos 2 por 1 serían 2. Si el 2 lo anoto y lo duplico. O sea, fíjense que en el fondo lo que hace la función f es duplicar estos valores: 2, 4, 0, menos 2 y menos 4. Luego, estos valores obtenidos, luego de haber pasado por f, ahora tienen que pasar por g. Y lo que van a hacer, lo que les va a pasar a estos valores es que se triplican y además les agrego una unidad. Entonces 2 por 3 son 6, más 1 son 7. 4 por 3 son 12, más 1 son 13. 0 por 3 son 0, más 1 son 1. Menos 2 son menos 6 aquí, el triple. Más 1 son menos 5. Menos 4 por menos 3 por 3 son menos 12. Más 1 son menos 11. Y obtengo el resultado final. Pero igual, como les decía adelante, en el caso de las máquinas, yo no quiero estar haciendo esto a cada rato. No quiero estar pasando por f y luego por g para obtener el resultado final. Lo que yo quiero hacer es tomar mis valores iniciales y pasar directamente allá. ¿Ya? Pasarme al proceso final. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, componiendo las funciones. Entonces lo que uno hace es tomar la función f, se escribe de esta manera, y colocarla dentro de g. Aquí dice g compuesto por f. G compuesto por f. Es decir, aquí lo que estoy diciendo, esta O viene siendo de composición, y aquí uno toma la primera función, la f, y lo que hacemos es meterla dentro de g. Fíjense, voy a tomar la función f, 2x, y la voy a poner aquí. Voy a tomar eso y lo voy a poner aquí, en g. Y luego este valor que está dentro ahora, el t2x, lo voy a reemplazar aquí, en el x de g. Entonces voy a decir 3 por x, que ahora sería 2x, más 1. Y obtengo 6x más 1. Esa función, que es la función compuesta, es la máquina nueva que acabo de conseguir, que me permite pasar de mis valores iniciales al paso final de un solo procedimiento. Y veamos, a ver si nos resulta. Si tomamos el valor 1, el valor 1 llegó a ser 7 al final. 1. 6 por 1 son 6, más 1 son 7. Perfecto. El 2 llegó a ser 13 al final. 2 por 6 son 12, más 1, 13. El 0 llegó a ser 1, ¿cierto? Ahí. 0, 0, 1. 0, 6 por 0 son 0, más 1, 1.
El menos 1 llegó a ser menos 5. Menos 1 por 6 son menos 6, más 1 menos 5. El menos 2 llegó a ser menos 11. Menos 2 por 6 son menos 12, más 1 son menos 11. Perfecto. Y obtuve una nueva máquina que me permite pasar desde el proceso inicial hasta el final de un solo viaje. ¿Ya? Y ahí estamos componiendo, por lo tanto, las funciones. Metimos la función f, la primera máquina la metimos dentro de g y con eso tenemos una máquina nueva que hace todo este procedimiento mucho más rápido y más eficiente. Esa es la idea. ¿Ok? Esa es la idea de una función. Veamos otros ejemplos sin tener que hacer este gráfico. Supongamos, tengo la función f y la función g sería x elevado a 2, supongamos. Entonces yo quiero componer, aquí vamos a aprovechar de ver una propiedad. Quiero obtener esto. Vamos a comprobar si en el fondo la composición de funciones cumple la propiedad de conmutativa. Es decir, si yo tomo la máquina f y la meto dentro de g, vamos a comprobar si en el fondo es lo mismo que tomar la máquina g y meterla dentro de f, a ver si las máquinas que resultan son iguales. Entonces aquí siempre partimos por la que está más hacia la derecha. La función f la vamos a meter dentro de g. Entonces decimos g de todo lo que está en f. Y eso lo evaluamos. Vamos a decir que eso va a quedar al cuadrado. Y va a quedar 4x cuadrado más 20x más 25. ¿Cierto? Es un cuadrado de binomio. Acá, la primera que tomamos es g y la metemos dentro de f. F de x cuadrado ahora. Y eso, este valor lo metemos donde está la x en f. 2x cuadrado más 5. Si ustedes se dan cuenta, las máquinas que resultan son completamente distintas. Esto quiere decir que la composición de funciones no es conmutativa. Esa máquina es distinta de esa máquina que se obtuvo. La composición es distinta, la composición de funciones no es conmutativa. No es lo mismo pescar, veámoslo así. No es lo mismo tomar la máquina roja y meterla dentro de la máquina negra, resultando en una nueva máquina, que tomando la máquina negra y metiéndola dentro de la roja. Quedan cosas completamente distintas, ¿ya? Entonces la composición de funciones no es conmutativa, ¿ya? Esa es una propiedad que cumple. No cumple, en realidad, que no cumple, no es conmutativa. Sí cumple la propiedad de asociativa. ¿Ya? Pensemos, por ejemplo, ahora en tres funciones. Más sencillo. X menos 1, G 2X y H X más 4. Si yo compongo de esta manera, podría componer primero esas dos, primero estas dos, y luego lo que queda dentro de f, o podría componer f o g primero, y luego meter h. Vamos a ver, miren. Primero voy a meter h dentro de g, h dentro de g. Así que f lo vamos a mantener. Entonces vamos a meter la función h dentro de g. Va a quedar 2 por x son 2x más 8. Y ese valor lo vamos a poner en f. 2x más 8. Va a quedar 2x más 8 menos 1. Esa es la máquina final. En cambio aquí, si tomo g primero y lo meto en x, me quedaría 2x menos 1. Y en esta parte yo meto g, h. Tomo x más 4 y lo coloco aquí. 2x más 4 menos 1. 2x son 2 por x son 2x, 2 por 4 son 8, menos 1 son 7.
Y fíjense que llegamos a las mismas máquinas. Por lo tanto, la composición de funciones sí es asociativa. ¿Ya? No es conmutativa, no es lo mismo cambiar el orden de las máquinas, pero sí, si tengo 3 máquinas, puedo ir haciendo el proceso de 2 en 2 y llegar al mismo resultado. ¿Ya? Eso sí ocurre. Por último, vamos a hablar del dominio y recorrido de una función, de una composición de funciones. ¿Ya? Y en realidad vamos a definir esto nomás, no nos vamos a complicar mucho. ¿Qué pasa con el dominio? Resulta que el dominio, vamos a escribirlo así, sean f y g funciones vamos a omitir h, de modo que el dominio de la segunda función está incluido en la primera se define una nueva función. Que le vendría siendo la función compuesta. Es decir, el dominio de la segunda función, la que está más a la derecha, la función f, aquí por ejemplo el dominio de la función f son todos los reales, y ese dominio pasa a ser parte del recorrido de la segunda función. ¿Qué estoy diciendo? Para que observen bien. Aquí está la función f, aquí está la función g. El dominio de la función f son todos estos valores, todos los que están aquí en el primer conjunto, los valores que uno evalúa, el dominio de f. Este dominio pasa a ser ahora el recorrido de la función g. ¿Ya? Así que eso es lo que pasa con el está incluido en el recorrido. ¿Ya? ¿Qué recorrido? Porque yo tomo estos valores, lo evalúo acá y me da algo aquí de nuevo, y eso queda incluido en la función g. ¿Ya? Así que de alguna forma la función g adopta el dominio de la función f, pero lo incluye en su recorrido, en los valores para el i. ¿Ok? Bueno, esto lo vamos a revisar también con ejercicios prácticos. Les voy a enviar una lista de ejercicios resueltos para que los puedan observar y puedan aplicar esto también de una mejor manera y puedan trabajarlo bien. También lo vamos a trabajar en guías de ejercicios de manera presencial en el momento en que corresponda. Así que espero que hayan entendido y que no tengan mayores dudas con esto. De todas maneras, voy a estar ahí para tratar de responderles y ayudarlos en la medida de lo posible. Así que les vaya muy bien, muchachos, y nos estamos viendo en una próxima clase. Hasta pronto. ¿Ya? Entonces puede salir más grande, más chico, ¿ya? Pero modifica el tamaño. Y sale el producto final. Supongamos que yo voy a pedir productos con tamaño más grande. Y salió el artículo con color y tamaño. ¿Ya? Entonces, tengo un artículo cualquiera o una materia prima, estoy construyendo algo, lo que se me antoje. La primera máquina le da el color que yo quiero y la segunda máquina aumenta el tamaño al que yo deseo de la cuestión que yo quiero construir en el fondo. Sin embargo, el problema que ocurre es el siguiente. Resulta que el costo quizás del proceso de estas dos máquinas es demasiado alto en términos económicos y en términos de tiempo. ¿Ya? Entonces, son máquinas un poco antiguas, entonces ya complica el asunto. Y en el mercado yo me voy caminando, ¿cierto? Y me encuentro con una nueva máquina, una máquina así como de última generación, que le aplica color a un cierto artículo, por decirlo de alguna manera. ¿Ya? Entonces, tengo una máquina 1
¿cierto? Tengo una máquina 2 y esa máquina 2 y tengo mi artículo, un artículo cualquiera. Ya, supongamos que yo tengo una empresa y una fábrica donde construyo este tipo de artículos, ¿ya? Entonces, yo tomo este artículo o esta materia prima, y así la queremos ver así también, y la hago pasar a través de esta máquina, ¿ya? Y esta máquina, supongamos que lo que hace es que me devuelve ese artículo, pero ahora en un color específico. O sea, esta máquina le da el color, ¿ya? Estoy imaginando. Entonces aquí sale del color, el artículo que sale acá ya sale con el color que yo le estoy pidiendo a la máquina. Luego tiene que pasar por una segunda máquina, donde esta máquina le modifica el tamaño. Hola chiquillos, ¿cómo están? Hoy día vamos a hablar de la composición de funciones, ¿ya? Y vamos a intentar calcular el dominio y recorrido de estas funciones compuestas que se llaman. Primero partamos mencionando qué significa la composición de funciones, ¿ya? Cuando uno habla de esto, estamos hablando de dos funciones en el fondo que se van a unir y van a formar una única función. Piénsenlo de esta manera. Imagínense que yo tengo dos máquinas que realizan distintos procesos a